Bueno, creo que me gustaría empezar por compartir mi curiosidad sobre qué es el arte vivo y comprometido, porque al avisarme de este título, lo primero que hice fue preguntarme entonces, ¿cuándo el arte no está vivo o está muerto? ¿Cuándo no existe este compromiso? Y a partir de ahí, lo que les quiero compartir ahora es un poco de las preguntas que yo me hago con los proyectos que hemos estado haciendo. Y empezaría por explicar que yo no me definiría como artista, más bien como productor cultural o que trabajo en el medio, porque nuestro trabajo va mucho en relación a instituciones a veces en definición de estrategias, o sea, no es necesariamente obras de arte, pero siempre tiene que ver con presentarlas o expandir el campo de la cultura. Y de ahí un poco con lo que quiero empezar, sí, la siguiente, por favor, que es a partir de una pregunta que me hago mucho en relación a cultura, que cuando una vasija de porcelana es cultura o alta cultura o es arte, y cuando una vasija de barro es cultura, es alta cultura o es arte o no, y en dónde nos podemos empezar a situar nosotros. Cuando una copa de vino se diferencia de un tarro de cerveza, cuando una bicicleta de un caballo, y en todos estos ejemplos, y en todos estos ejemplos, indistinto del contexto histórico y de la necesidad a la que responden y de su contexto, lo que está cruzando y es fundamental en todos ellos es un acto de imaginación. Y que esto define al ser humano ante su contexto. Y si partimos a partir de esta idea de la imaginación como algo que atraviesa nuestra vida y nos identifica y nos permite relacionarnos con nuestro lugar y nuestro tiempo, incluso con nuestro futuro, podemos empezar a hacer nuestro camino hacia los productos culturales o las obras de arte. Y cómo estos son producto de esa imaginación. Digo, no es muy difícil hacer ese puente, pero de repente el puente que a veces es complicado o a mí me parece complicado, es cómo hacemos que un objeto que pertenece a la cultura de repente no solo sea el producto de la imaginación de su autor, sino también sea el que estimule, provoque, confronte al espectador en procesos, experiencias estéticas, en procesos imaginativos que le permitan al regresar a su tiempo y a su lugar con nuevas imaginaciones o con la posibilidad de crear nuevos lazos, nuevos significados con su vida diaria, ¿no? Bueno, su vida diaria incluyendo, o sea, no me refiero solo al día a día, sino también su vida diaria en donde continuamente tenemos que negociar quiénes somos, a dónde queremos ir, qué queremos ser de nosotros, qué significa ser humano, cuándo soy empático y cuándo, o qué tanta tolerancia tengo no sé, a los diferentes a las diferentes limitaciones que nos pone el contexto. Y entonces aquí ya hay como algo que no solo tiene que ver con la relación entre productor y objeto, sino más bien con la relación entre objeto, digo, y objeto entre comillas, porque el arte sabemos que a veces es una experiencia, a veces, o sea, como un performance, un happening, una obra de teatro, una pieza de música que se desvanece en el tiempo, pero digamos, entre ese producto cultural y la audiencia siendo incluso muchas veces el mismo productor de esa pieza o de ese producto. Y bueno, la que siga, por favor.
Y a veces en ese, o sea, esta es una foto eh, de un pedazo muy pequeño de la Ciudad de México, que desafortunadamente no está bien tomada, pero bueno, en esta zona, esta fotografía la tomé yo, y en esta zona de la ciudad, o sea, la cantidad de espacios culturales que hay en relación a los habitantes, podríamos decir que es de menos 300% a lo que existe en Culiacán. Hay un solo espacio, esta zona se juntan dos áreas conocidas como Iztapalapa y Ciudad Neza, y existe solo un espacio cultural y la población es de 3.8 millones de habitantes. Entonces, bueno, esto nada más lo explico para tratar de enmarcar geográficamente el problema de cómo es que procuramos o cómo, gracias. ¿En dónde están también mis preguntas? O sea, que las preguntas que me hago en torno a cómo un producto artístico, cultural, llega a la audiencia, tiene mucho que ver con el territorio también. Y lo que les voy a enseñar a continuación son una serie de proyectos en los que hemos estado trabajando, que tienen que ver con toda índole de proyectos. Uno de ellos es Pase Usted, que está incluido en esta exposición y que toma múltiples formatos, y otros son distintos, pero que a partir de estos proyectos es como, por un lado, hemos intentado abordar los problemas de la cultura, pero también han salido nuevas preguntas. Entonces, la que sigue. Bueno, lo primero es por qué es que la cultura es relevante, ¿no? Y en general la cultura a mí me preocupa que siempre termina siendo el terreno de lo bonito, ay, qué bueno que le están dando clases de dibujo a los niños, y es difícil a veces cuestionar o criticar, decir, quizás esto lo pudiéramos hacer mejor, o quizás esto no es la mejor manera de hacerlo, o quizás podemos intentar nuevos modelos a lo que se ha venido haciendo. Y el tema de que la cultura siempre está encapsulada en algo que es incuestionable, también afecta en cómo otras áreas del conocimiento, incluso otras instituciones que forzosamente tienen un vínculo con la cultura, como digamos Secretaría de Hacienda o Gobernación o digamos todas las que definen presupuestos o determinan políticas culturales o evalúan qué tan benéfico es el trabajo que se está haciendo en el terreno de la cultura en un país, a veces terminan solo contando números y a veces se pierde la importancia o la relevancia de la cultura. Y no es como para culparlos, porque la cultura es difícil de definir, es difícil de encapsular, es difícil en una sola idea, es difícil de cuantificar. Y opera siempre en terrenos que tienen que ver en constante relación con lo psicológico, con las instituciones, con lo cualitativo, con lo geográfico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza como el primer problema desde mi punto de vista, que nunca podemos realmente decir por qué la cultura, por qué sí, por qué no, o sea, nos ayuda a ser quiénes, nosotros, a diferencia de unos ellos, o nos ayuda a qué, ¿no? Entonces, la que siga, por favor. Fue así como empezamos a hacer el proyecto de Pase Usted, tratando de abordar estas preguntas y tratar de hacer cruces entre personas de diferentes disciplinas en cómo cada persona se propone respuestas ante problemas.
Pase Usted empezó aquí en este lugar, es el piso 28 de la Torre Latinoamericana, que es un edificio en la Ciudad de México icónico porque era un rascacielos en los años 50, el más alto y el único en la zona centro, pero quedó abandonado porque no tenía estacionamiento y porque, bueno, quizás ya estaba viejito y nadie le interesa. Entonces conseguimos que nos prestaran o nos rentaran muy barato este piso, que lo que hicimos fue limpiarlo de todo el tipo de decoración que pudiéramos encontrar ahí. Y la que sigue. Y lo que nos interesaba era poder... La que sigue. La que sigue es... Poder tener ahí esta serie de encuentros en donde invitamos a 8 personas de diferentes áreas, como les contaba, a abordar qué es lo que deberíamos estar pensando respecto a un tema de la agenda nacional. El tema de la agenda nacional, digo, es algo muy ambiguo, pero son temas como educación, medio ambiente, ciudadanía, tecnología, ciudad, etcétera. Y entonces lo que era interesante es que teníamos de repente a un rector de una universidad, o de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de repente teníamos a un filósofo, y de repente teníamos a algún político que estaba a cargo de alguna institución, y de repente a un diseñador de moda, o a un cocinero, o a un estudiante de medicina. Y lo que procurábamos con estos eventos era en que en 6 minutos 40 segundos cada persona dijera lo que deberíamos estar pensando. Entonces, en 1 hora y media, a lo más, todas las personas, toda la audiencia, incluyendo, y estoy incluyendo en audiencia a todos los ponentes, salían con una idea mucho más compleja de lo que llegaban pensando que era ese problema en México, o que eran las posibles soluciones a ese problema. Y obviamente, digo, las ponencias, bueno, todas las tenemos disponibles en YouTube para quien las quiera ver, pero era como muy interesante escuchar soluciones alternativas a, por ejemplo, el tema de salud, viniendo de un médico que proponía hacer unos respiradores para niños asmáticos menores a 3 años de origami, ¿no? O de repente escuchar a una exsecretaria de Medio Ambiente exponer en 6 minutos 40 cuál es el problema de México en torno a medio ambiente ahorita, con todo el bagaje que ella tiene de conocimiento reducido a unas diapositivas. La que siga. Otra parte, bueno, de repente empezamos a explorar formatos. Este evento lo hicimos en diferentes camiones que circulaban por la ciudad, y en cada camión había una serie de presentadores haciendo sus ponencias. Esto era en torno al tema de ciudad, y de repente todos los camiones llegaban a un solo espacio y la gente se reunía, pero todos habían escuchado diferentes ponencias. Entonces era como la Torre de Babel, en donde todos escuchaban diferentes historias. La que sigue. Esta es otra fase de Pase Usted, en donde ya no nada más el diálogo nos parecía interesante, sino también el ver de nuestra manera limitada cómo podíamos ayudar a que alguien que tenía una idea para generar un cambio social, la pudiera llevar a cabo. Y entonces hicimos un programa que se llama Genera, en donde apoyábamos a jóvenes con una idea, o sea, no tenía que existir un antecedente, sino era una idea. Y bueno, y a través de un proceso de selección y entrevistas, demostrar que tenía las habilidades para llevarla a cabo, le dábamos 100,000 pesos, más 10 semanas de talleres en áreas que creíamos transversales a todas las ideas para poderlas llevar a cabo, como era una estrategia de comunicación, una estrategia legal, una estrategia
de mercado y al final de estas 10 semanas hacíamos una reunión con inversionistas esperando que, bueno, después de nuestro apoyo pudieran llevarse a cabo. Y este proyecto de acá atrás es un proyecto de unos chavos que querían hacer módulos de paneles solares a fuentes de poder a partir de una maquinaria, el voltaje necesario para ofrecer energía para una maquinaria durante 8 horas que se referían a la jornada laboral. Entonces era muy interesante porque cuando hablamos de energía solar siempre es medio complejo, así de cuántos necesitamos y si está nublado y si despejado y si cuántas baterías. Y entonces ellos lo único que hicieron fue relacionar la maquinaria que en principio está pensada para zonas rurales en donde no pertenecen a una red de electricidad y que a través de este módulo que ellos podían, o sea, el propósito o el proyecto era cómo se financiaba este módulo, pues se los podían dar y empezar a incentivar procesos productivos, ¿no? La que sigue. Este es otro proyecto que tenía que ver, que lo hicimos con Pedro Reyes y Joseph Prima, se llamaba Proyecto de Genoma Urbano y era tratando de capturar la oportunidad de que en 2010 hubo una reunión de alcaldes en la Ciudad de México en donde fueron 3,000 alcaldes, no, perdón, le puse un cero además, 300 alcaldes de diferentes ciudades del mundo a la Ciudad de México y lo que nosotros nos interesaba era ver cómo capturábamos la inteligencia de todas estas personas que por la posición que ocupaban en una ciudad tenían una lectura única y particular sobre cuáles eran las problemáticas más presionantes sobre el tema urbano, sobre todo en un momento en donde la mayoría de la población está viviendo en ciudades y que de todos los políticos es el nivel de alcalde el que tiene más injerencia sobre el territorio, en donde no nada más están definiendo macropolíticas en amplios temas, sino realmente se toman decisiones a nivel terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo atrapábamos esa inteligencia? Entonces, bueno, se diseñó este remolque, la que sigue, que afortunadamente le gustó a la ciudad y nos permitieron llevarlo a cabo. Llegaba a las instalaciones en donde se están llevando a cabo las conferencias entre los alcaldes, se abría, la que sigue, y se convertía en un foro como de televisivo y de preguntas, la que sigue. Y entonces teníamos un grupo de personas, voluntarios todos, filmando y entrevistando a estos políticos, en donde les hacíamos 2 preguntas. ¿Cuál es la mejor estrategia política o actividad que has llevado a cabo en tu ciudad? Y la segunda es, ¿cuál es el problema que no te deja dormir por las noches? Y estas 2 preguntas lo que pretendían era un poco pues sacar información que le fuera útil a una persona que sea un estudiante de urbanismo o un economista que está diseñando políticas públicas o un antropólogo, un historiador, en general, tanto sea de la academia, sea del sector social o sea del sector creativo, para tener una lectura de la ciudad o de los problemas que debería o podría afrontar con sus habilidades. La que sigue. La que sigue. Bueno, después de tener este evento con los alcaldes, lo llevamos a otros terrenos en donde tratamos de capturar ahora no solo lo que decían los políticos, sino lo que decía el sector creativo o el sector social.